Si uno camina hoy por la Ciudad de México o por el Zócalo, es difícil imaginarlo, pero justo debajo del concreto, hay un fantasma. El fantasma de una ciudad imposible. Exacto, una ciudad que flotaba sobre un lago, Tenochtitlan, que en su momento era más grande, más limpia que cualquier capital europea. Y lo increíble es pensar en sus fundadores. No eran los emperadores que conocemos por las leyendas. Las fuentes nos cuentan una historia muy distinta. Nos dicen que empezaron como refugiados, gente que nadie quería. Y esa es justo la idea de este análisis. Queremos sumergirnos en esas fuentes para entender ese arco narrativo. El ascenso, que fue increíble, y la caída, que fue catastrófica. Es un viaje que va desde una cueva mítica hasta chocar de frente con un mundo que ni sabían que existía. Y cómo ese choque, esa colisión, sigue resonando hoy. Porque esto va mucho más allá de la historia que todos conocemos, ¿no? La del oro y los sacrificios. Totalmente. Es una historia de ingeniería que desafía la lógica, de propaganda política brutal y al final de una supervivencia cultural que es asombrosa. Entonces, ¿cuáles serían los puntos clave que vamos a tocar? Pues mira, yo creo que son 3. Primero, cómo un grupo de nómadas, de parias, construye una metrópolis sobre un pantano. La ciudad imposible. Exacto. Segundo, cómo queman su propia historia para inventarse una nueva que justifique un imperio, un acto de propaganda radical. Y tercero, claro, ¿qué pasó de verdad cuando esos dos mundos chocaron? Muy bien, pues empecemos por el principio de todo, el origen, que suena a pura mitología, un lugar llamado Aztlán. El lugar de la blancura. Un paraíso, según sus propias leyendas. Pero los mexicas no eran los únicos ahí. No, eran uno de 7 grupos que salieron de allí, y formaban parte de un conjunto de pueblos que las civilizaciones del Valle de México llamaban de forma muy despectiva chichimecas. ¿Y qué significaba chichimeca? Pues, algo así como linaje de perros, o para ser más directos, bárbaros. Eran cazadores-recolectores. La gente civilizada los veía por encima del hombro. Y estos bárbaros tenían un dios guía muy particular, Huitzilopochtli. El nombre me encanta, colibrí del sur. Suena muy tierno, ¿verdad? No parece el dios de un pueblo guerrero, la verdad. Es que para ellos el colibrí no era un pajarito delicado. Creían que eran las almas de los guerreros muertos en combate. Ah, claro. Son aves súper agresivas, muy territoriales. Así que Huitzilopochtli no era nada tierno. Era un dios de la guerra implacable. Y este dios les da una orden, bastante loca. Les dice, dejen su hogar, Aztlán, y caminen. Caminen hacia el sur hasta que yo les dé una señal. Pero el viaje no dura un par de semanas. Las fuentes hablan de 200 años. ¡200! ¿Cómo mantienes a un pueblo unido en una misión así por generaciones? Esa es la clave. No era una migración, era una odisea religiosa. La orden se renovaba con cada generación a través de los sacerdotes. Era su identidad. Nacer mexica era nacer dentro de esa profecía. Su propósito no era llegar, era caminar. Y después de 2 siglos caminando, finalmente llegan al premio gordo, el Valle de México. El lugar que todos querían. Pero claro, llegan tardísimo a la fiesta. Ya estaba todo ocupado. Ocupadísimo. Para el 1250, el valle estaba lleno de ciudades-estados súper sofisticadas. Azcapotzalco, Culhuacán, tenían pirámides, mercados, calzadas, y de repente aparecen los mexicas sin tierras, sin nada. Y nadie los quería. Nadie. Los veían como parásitos, como ocupantes ilegales. Los usaban de mercenarios y luego los echaban. Iban de un lado para otro. Y en esa desesperación por ser aceptados, por encontrar un lugar, ocurre un evento que lo cambia todo. Y que las crónicas describen de una forma, muy gráfica. Es el punto de inflexión. La historia de la princesa desollada. Suena terrible. Lo es. Para intentar hacer una alianza con la poderosa Culhuacán, los mexicas le piden al rey su hija Achitómetl. Le dicen que es para convertirla en una diosa. Y el rey acepta, pensando que es una alianza matrimonial. Claro, piensa, perfecto, por fin se asientan y los controlo. Y acepta. Pero el concepto de convertirse en diosa significaba otra cosa para ellos. Algo completamente distinto. Invitan al rey a la ceremonia, entra al templo, está todo oscuro
y ve al sacerdote danzando. Poco a poco sus ojos se acostumbran y ve que la ropa del sacerdote es pálida, húmeda. No. Es la piel de su propia hija. Para los mexicas era un honor supremo. Su hija se había transformado en la diosa Totzinzi, la madre tierra. Para el rey fue una declaración de guerra. ¡Qué brutalidad! Es un choque de mundos en un solo acto. Y ese choque es el patrón de toda la historia. El rey de Culhuacán, obviamente, manda a su ejército a exterminarlos. Y los mexicas huyen al único sitio donde nadie los buscaría. Al centro del lago. A un pantano inmundo, lleno de serpientes, en medio de un lago salobre, el peor lugar imaginable. Y es ahí, en 1325, en su punto más bajo, cuando por fin ven la señal. Después de 2 siglos, por fin. La imagen que está hoy en la bandera de México. Un águila parada en un nopal devorando una serpiente. La profecía cumplida. El problema es que el lugar prometido era un desastre. Sin piedra, sin madera, solo lodo. Exacto. ¿Cómo construyes la capital de un imperio ahí? Esa es la pregunta. ¿Cómo pasas de un pantano a Tenochtitlan? Pues con una de las soluciones de ingeniería más brillantes de la historia. Como no encontraron tierra, la fabricaron. Las chinampas. Exacto. Que no son jardines flotantes, como se dice a veces. No flotan. No, para nada. Son islas artificiales ancladas al fondo del lago. El método era una genialidad. Tejían una cesta gigante de juncos, la anclaban con estacas y la rellenaban con el lodo del fondo. Que era súper fértil, me imagino. El mejor fertilizante del mundo, lleno de materia orgánica. Y para que no se deshiciera la isla, plantaban árboles de ahuejote en las esquinas. Sus raíces crecían hacia abajo y amarraban todo, como si fueran pilotes de concreto vivo. ¡Wow! Es increíble. Crearon tierra de la nada. Y eso les permitía... ¿Cuántas cosechas? Hasta 7 cosechas al año. 7. En Europa, con suerte, lograban 2. Imagínate. Esa superabundancia de comida fue el motor de todo el imperio. Te permite tener un ejército, sacerdotes, artesanos, gente que no se dedica a cultivar. La comida les dio el poder para expandirse. Y poco a poco, esas islas se van uniendo y forman la ciudad. Y la comparan con Venecia, pero era mucho mejor, ¿no? A años luz de cualquier ciudad europea. Los españoles alucinaron. Había un equipo de 1000 personas limpiando las calles todos los días. ¡1000 personas! Todos los días. Había letrinas públicas. Recogían los desechos humanos en canoas para usarlos de fertilizante. Un sistema ecológico perfecto. ¿Y el agua? El agua del lago era salada. Otro problema. Otra solución brillante. Construyeron un acueducto desde los manantiales de Chapultepec. Pero no uno simple. Era doble. Un acueducto de doble tubería, para que el agua dulce nunca dejara de fluir a la ciudad. Mientras limpiaban o reparaban un tubo, el otro seguía funcionando. Es una planificación urbana de una sofisticación asombrosa. Ok, entonces tienen la ciudad, tienen la comida, pero todavía son una potencia local. Les falta la narrativa, la ideología para justificar un imperio. Y aquí entra un personaje clave, casi desconocido pero importantísimo, Tlacaelas. Que no era un emperador. No, era el poder detrás del trono, el consejero principal, el arquitecto ideológico del imperio. Y él toma una decisión radical. ¿Qué hace? Ordena la quema de los libros. Manda a destruir todos los códices antiguos, no solo los de sus enemigos, también los suyos. ¿Cómo? ¿Quemar su propia historia? ¿Por qué haría algo así? Para controlar el relato. Esos libros viejos contaban la verdad, que habían sido unos nómadas, mercenarios, la gente perro. Y Tlacaelel dijo, y esto es una cita de las crónicas, no es conveniente que toda la gente conozca las pinturas. ¿Quería borrar ese pasado humillante? Y reemplazarlo con una historia nueva, una historia grandiosa. En la nueva versión, los mexicas eran los herederos de los míticos toltecas. Y más importante, eran el pueblo elegido por Huitzilopochtli para una misión cósmica. Mantener al universo funcionando. Exactamente. Y ahí es donde el sacrificio humano cobra una nueva dimensión. Ya no es solo una ofrenda. No, se convierte en un deber, en un servicio cívico. La teología decía que el sol,
el quinto sol, necesitaba combustible para luchar contra la oscuridad cada noche. Y el combustible era. La sangre humana, el chalchihuatl, el agua preciosa. Así, el imperio se convierte en una máquina de guerra para capturar prisioneros y pagar esa deuda cósmica. La guerra constante, la guerra florida, se justificaba para alimentar a los dioses. Y justo cuando esta máquina imperial está en su máximo apogeo, en 1519, llega alguien a la costa, Hernán Cortés. que no era precisamente un gran general con un ejército imperial. Para nada. Era un desertor de la Escuela de Leyes, un notario endeudado en Cuba, un tipo desesperado, pero muy carismático y, sobre todo, un manipulador brillante. Su expedición, de hecho, fue un acto de rebeldía. Se escapó de Cuba contra las órdenes del gobernador. ¿Y está el famoso mito de que quemó las naves? Que no las quemó en realidad, las barrenó, les hizo agujeros para que se hundieran. Pero el mensaje para sus hombres fue el mismo. No hay vuelta atrás. Exacto. Les dijo, o conquistamos este lugar o morimos aquí. Eliminó por completo la opción de huir. Una audacia increíble. Pero Cortés llega y no entiende nada, no habla el idioma, no conoce la cultura. ¿Cómo se comunica? Ahí está el arma secreta de la conquista. Y no era un arma, era una persona. Una mujer. La Malinche. Malintzin, o Doña Marina para los españoles, a la que siempre se ha tachado de traidora. Pero eso es muy simplista, ¿no? ¿Traidora a quién? Exacto, a los mexicas, que eran los opresores de su pueblo. Ella era una noble de otra región que había sido vendida como esclava a los mayas. Por eso hablaba náhuatl y maya. Era la pieza que faltaba. La traductora perfecta. Era la cadena de traducción. Cortés le hablaba en español a un náufrago, Aguilar. Aguilar le traducía a maya a Malinche. Y Malinche hablaba en náhuatl con la gente de Moctezuma. Pero fue mucho más que una traductora. Fue su asesora cultural. Y estratega. Le enseñó a Cortés las grietas del imperio, las rivalidades, los odios. Le dio el mapa político para desmantelarlo desde dentro. Y con esa información, los números siguen sin cuadrar. 500 españoles contra millones. Es que el arma más poderosa de Cortés no fue ni el acero ni los caballos. Fue el odio que los pueblos sometidos sentían por los mexicas. La conquista fue una rebelión indígena. Fue una guerra civil masiva, liderada por un pequeño grupo de españoles. Y el aliado clave fueron los tlaxcaltecas. Los enemigos jurados de Tenochtitlan. El único pueblo que los mexicas nunca pudieron conquistar del todo. Al principio lucharon contra Cortés, pero luego vieron la oportunidad, se unieron a él y le dieron decenas de miles de guerreros. Sin los tlaxcaltecas, la historia habría sido muy diferente. Y con esos aliados, Cortés llega a Tenochtitlan y se produce ese famoso encuentro con Moctezuma. Otro malentendido cultural garrafal. Moctezuma le da un discurso de bienvenida lleno de humildad ritual, como era su costumbre. Le dice algo como, has venido a sentarte en tu trono. Y Cortés lo interpreta literalmente. Cree que le está rindiendo el imperio. Pero Moctezuma solo estaba siguiendo el protocolo. Era un mi casa es su casa a nivel imperial, no una sumisión. Pero esa paz dura muy poco. Muy poco. Mientras Cortés no está, su segundo al mando, Alvarado, masacra a la nobleza mexica durante una fiesta religiosa. Y eso desata la guerra. La ciudad se levanta en armas y los españoles tienen que huir para salvar la vida. La noche triste. Una derrota total para ellos. Intentan escapar por una calzada de noche, pero los descubren. Los atacan desde miles de canoas. Muchos soldados, pesados por el oro que habían robado, caen al agua y se ahogan. Fue una victoria mexica. Parecía una victoria definitiva, pero los españoles dejaron un enemigo invisible. La viruela. Un solo hombre enfermo en la costa fue suficiente. El virus llegó a Tenochtitlán y fue devastador. Mató, se cree, al 40% de la población, incluido el nuevo emperador, Cuitláhuac, el héroe de la noche triste. Así que cuando Cortés regresa, la ciudad ya está diezmada. Regresa con un ejército inmenso de aliados indígenas y lo que hace es un asedio. Corta el agua, controla el lago con barcos que construyó y avanza casa por casa. Es una lucha de 93 días, brutal, hasta que capturan al último emperador. Cuauhtémoc. Y sus últimas palabras a Cortés son, lo resumen todo.
¿Qué le dijo? Lo ponen frente a Cortés. Él toca la daga que lleva el español en el cinto y le dice: «Señor Malinche, ya he hecho lo que debía por mi ciudad. Toma ese puñal y mátame». No pedía piedad, pedía la muerte honorable de un guerrero, el sacrificio. Y Cortés se la negó. Se la negó. Y, como símbolo final, construyeron la Catedral de México sobre las ruinas del Templo Mayor, con sus mismas piedras. Entonces, la caída de Tenochtitlan no fue un final, sino una transformación. Una transformación violenta, sí. El imperio no fue borrado, fue decapitado, y sus cimientos se usaron para construir algo nuevo encima. Y esa fusión, esa continuidad es lo que vemos hoy en México. Por todas partes. En la comida, en el lenguaje, con palabras como chocolate, tomate, aguacate. En la religión, con la Virgen de Guadalupe apareciendo justo en el santuario de la diosa madre azteca Tonantzin. Y el símbolo más claro de todos. Está en el centro de su bandera. El escudo de México no es un símbolo español, es el mito de la fundación de Tenochtitlan, el águila y la serpiente. El fantasma del imperio no solo está bajo la ciudad. Vuela sobre ella todos los días. El quinto sol no se apagó, solo amaneció en una era distinta. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras culturas que damos por conquistadas en la historia no desaparecieron realmente, sino que siguen ahí, ocultas a plena vista, dentro de las civilizaciones que creemos que las reemplazaron?